Dios bendiga, bienvenidos. Pues dice Apocalipsis 2, del 8 al 11, el mensaje a la iglesia de Esmirna. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Señor, añada bendición a su palabra. Entonces, continuamos con la serie El mensaje a las 7 iglesias. En esta ocasión es la segunda, la iglesia de Esmirna, que comentábamos sin entrar en mayor detalle, ¿verdad? Que de acuerdo a lo que el Señor encomendó en Mateo 28, ir por el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, y que luego en Hechos 1 dice que hasta lo último de la tierra, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. De algún modo, tanto escatológicamente como en lo que era la región de aquel tiempo, por eso está aquí el mapa. Vemos que lo que era Asia Menor, aquí va a ver que están las 7 iglesias, y comenzamos en Efesio, luego sigue Esmirna, Tiatira, y baja en la Odisea que está en acá, todo eso en la región de Turquía. Es algo que podemos ver hoy, ¿no? Que fue algo que existió en su momento. Si usted le pone ahí a Google Maps, le va a mencionar la Agora Orengeri, perdón si no leo bien, pero así lo puedo leer en mi mal español, Agora Orengeri. Y solamente le menciono esto para comentar un poquito de la historia. Fue una región que no solamente enfrentó guerras, sino que también, dicen los historiadores, enfrentó algún terremoto de una magnitud considerable que la derrumbó. En el tiempo del emperador Marco Aurelio fue que se reconstruyó, y entonces le menciono eso porque tiempo de Marco Aurelio se reconstruyen las columnas de uno de los principales templos de la región, pero algo que sí nos narra la historia es que tenía un acueducto, ¿no? Y es por eso que las fotos que se encuentran en internet tienen que ver ahí con esa estructura, ¿no? Un acueducto y todo, y solamente lo comentamos para abreviar cultural, ¿no? Con lo que es la parte histórica, ¿no? A diferencia de Éfeso, Esmirna no nos dice, la escritura no nos narra mayor detalle de cómo fue que surgió esta iglesia en su tiempo, como en Éfeso, que si vemos Hechos 18, 19 y 20, cómo es que surgió la iglesia, Esmirna no nos detalla. Sin embargo, cuando vemos el significado, ¿verdad? O sea, por qué es importante considerar estos mensajes, recuerde que al principio comienza diciendo, escribe al ángel, al mensajero, al encargado, a la potestad de esa iglesia. Pero también termina diciendo, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces ahí abre el mensaje o la convocatoria a todo aquel que oye, ¿no? ¿Sí está bien? ¿Vamos bien ahí? A todo aquel que oye. Y entonces por eso es importante considerarlo. Por su parte, usted sabe, tenemos que estudiar, es por eso que es un estudio más que una predicación. Estos son estudios, y de ahí cada uno vamos sacando, extrayendo lo que nos pueda servir. Por su parte, Esmirna, cuando usted ve o busca el significado en la escritura o en el lenguaje original, griego y hebreo respectivamente, vamos a encontrar que significa mirra. Entonces la mirra era una especie, o sigue siendo una especie aromática de alto valor. Usted recuerda cuando el Señor Jesús nace y dice que van al censo, va José con María, ahí al mesón, aunque después llegan a la casa. Parece que unos sabios de Oriente, unos magos, traducen otras versiones, llegan con Jesús y dice, hemos visto su estrella en Oriente, venimos a adorarle. Dice, y abriendo sus tesoros, le presentaron presentes que usted sabe, oro, incienso y mirra, ¿no? Figuradamente, simbólicamente, lo que era una ofrenda para servir el cuerpo, una ofrenda para servir al alma, y la mirra, como vamos a ver en el transcurso de hoy, para ministrar o servir al espíritu, ¿no? La mirra, tal cual ahí usted puede ver, es un árbol o un arbusto pequeño, no es de gran tamaño, y le comentaba a mi hija, están las dos cosas, lo que es la flor y el árbol, porque de la flor se extraen algunas esencias, pero del árbol
se hace la incisión, se pone el recipiente y entonces es uno de los significados implícitos de mirra, ¿verdad? Que sale la resina del árbol y es por goteo, ¿no? Lo que sería destilación, gota a gota, gota a gota. Es así como se extraía. Ahora, por su parte, cuando lo buscamos en la Biblia, recuerden que un trazo es ver dónde empieza, dónde toca, dónde termina. Vemos que una de las primeras menciones que tiene es cuando Dios le encomienda a Moisés que haga el aceite de la unción. Recuerden que una cosa era el aceite del alumbrado, que era de olivas puras machacadas, tal cual para alumbrar, se consumía el combustible de aquel tiempo, pero había un aceite con el cual se ungían los reyes, con el cual se ungían los sacerdotes, era especialmente para ungir a los ministros, a los que tenían una función específica para desarrollar de parte de Dios, como al rey Saúl, al rey David, a los profetas, etcétera, ¿no? Cuando se les ungía al sumo sacerdote, cuando se ungía el altar, ¿no? Todo el mobiliario del tabernáculo que hemos estudiado en su momento, con lo cual es un simbolismo de Cristo en resumen. Dice ahí, Éxodo 30, 23, una mirra excelente, ¿no? Entonces había una mirra de cierta calidad y había una mirra de una calidad superior. Para el aceite de la unción era una mirra excelente. Menciono esto porque entonces en nuestra vida representa que si Apocalipsis dice que nos hizo reyes y sacerdotes o un reino sacerdotal, quiere decir que necesitamos una unción que contenga la mirra, no literalmente, sino figuradamente como lo vamos a ver hoy, ¿no? Juan nos dice, el apóstol Juan nos dice, ustedes tienen la unción del santo, la unción de Cristo reposa sobre vosotros, ¿no? Esa unción, dice el profeta Isaías, la unción pudre los yugos, la unción te habilita, la unción representa la presencia del Espíritu Santo sobre tu vida, la unción es para guiar, dice la unción que te guía, que nos va a guiar a toda verdad, dijo el Señor Jesús. Y viendo sus simbolismos, lo que vamos a ver a continuación en el griego, usted va a ver ahí que cuando mandan a traer algo, hay una tropa que se llama Esmirna, ¿no? El escuadrón llamado o nombrado Esmirna. Entonces, como una tropa militar, pero cuando lo aplicamos hacia el ejercicio espiritual, dices, representa el ejercicio del apostolado, no solamente aquel que Dios le dice, eres mi apóstol, o te nombro apóstol, te constituyo apóstol, según Efesios 4:11, sino, recuerda que apostolado es enviado, ¿no? Así como cuando Jesús Mateo 28 dice, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es un apostolado, ¿verdad? Y luego Pablo lo desarrolla y dice, bueno, tengo que honrar mi ministerio, mi apostolado, mi comisión de trabajo. Eso representaría la mirra. Pero vemos que al considerarlo en hebreo, o sea, vamos a ver qué es lo práctico para nosotros. Es bien importante ver lo que representa la mirra, porque entonces, como leímos, usted sabe, la iglesia decía, no se lo decía a Dios, le decía, yo he visto tu pobreza, quizá tienes una pobreza a tu vista natural, pero le dice el Señor, tú eres rico, a diferencia, adelantándome, de la iglesia de la Odisea, la última, que le dice, tú dices soy rico, pero yo te digo eres pobre, ¿sí se da cuenta? Entonces es el testimonio de Jesús, como dice el apóstol Juan, ¿no? En Apocalipsis, dice, los que han vencido son los que han vencido por medio de la palabra del testimonio de Jesús. ¿Cuál testimonio? El que Él da, el que no hace excepción de personas y que te diga, tú dices soy rico, pero eres pobre. O como Esmirna, dice, tú dices soy pobre, pero yo te digo, tú eres rico. Entonces en el hebreo, como le decía, y por eso está el árbol ahí, dice es la resina, pero no solo es la resina en sí, sino que es una resina que envuelve o cubre, ¿no? Recuerde que la mirra, como vamos a ver ahorita, entonces dice es una destilación. Figuradamente el hebreo representa que es sacar gota a gota la amargura, el cólera o el enojo y aún la crueldad, ¿no? O quizá el sufrimiento a causa de la crueldad. Entonces, ¿qué representaría? Que usted tenga mirra, que usted tiene la habilidad de deshacerse de lo que lo enoja, de lo que lo lastima o de aquello que lo llega a amargar. Todos enfrentamos diferentes situaciones en la vida que nos amargan, que nos frustran, que nos molestan, que nos incomodan. Pero entonces vea que la diferencia es que el árbol, dice, tiene una raíz, permanece donde Dios lo plantó y no anda dañando a medio mundo, ¿no? Como mucha gente hoy que por manifestar su inconformidad contra algo, destruyen otras cosas, ¿no? O sea, no, el árbol simplemente lo saca de sí, porque la Biblia es clara, el apóstol Pablo y dice, ¿verdad? Tengan cuidado, no sea que brotando alguna raíz de amargura, sean contaminados muchos, ¿no? Entonces nos contamina. Entonces es importante que
ese enojo, esa amargura, ese sufrimiento a causa de la crueldad, dice ahí, lo envolvamos o lo cubramos, ¿no? Como dice Pedro, el amor cubrirá multitud de faltas, ¿no? O sea, te perdono, tengo la capacidad de perdonar, tengo paz en el asunto. ¿Me voy explicando? Eso representa tener mirra en nosotros. Fíjense que la Biblia en el Nuevo Testamento nos narra en Ezequiel que hay una mirra que se saca del árbol llamado casia, o sea, no solamente del árbol mirra como tal, sino una mirra que se extrae de un árbol que se llama la casia o la cesia, ¿no? Que es de hecho el mismo nombre de una de las hijas de Job, Cesia. Y eso significa desnudar, pero obviamente no en el sentido malo, ¿no? O necesariamente mal, sino que como dice la Biblia, dice, delante de Dios todas las cosas están abiertas y desnudas, es decir, no nos podemos esconder detrás de ninguna careta, ¿no? Como en su principio Adán y Eva. Dice, después de que fueron abiertos sus ojos y tuvieron miedo, cosieron hojas de higuera y se escondieron de la presencia de Dios y se lo hicieron saber a Dios. Dice, ¿por qué te escondes? Ah, es que tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. A lo que el Señor pregunta, bueno, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, al final delante de mí todo está desnudo, o sea, no tienes... Hemos comentado acerca de las vestiduras en la Biblia, nos muestra, o como lo podemos ver en nuestra realidad, si usted va en un transporte público, y alguien va con su uniforme de enfermero, usted sabe que a eso se dedica, ¿va? Si alguien va con un uniforme de soldado, sabe por su vestidura su función. ¿Me estoy explicando? Es lo mismo en la Biblia, o sea, un rey, un profeta, un sacerdote. Pero entonces llegamos a un punto donde en Jeremías o en uno de sus escritos dice, desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Porque podemos decir, yo soy tu siervo, yo soy maestro de niños, yo soy el de la alabanza, mi vestidura, desgarro mi vestidura, pero Dios dice, no quiero que desgarres tu vestidura, desgarra tu corazón, porque delante de mí todo está desnudo. ¿Me estoy explicando? No es una... En el caso de Adán y Eva era una desnudez que avergonzaba, pero en este caso de tener la mirra es algo de que, mira, yo te voy a hablar abiertamente, ¿no? O sea, no me estoy ocultando detrás de nada, esto es lo que es, y por eso es de que le digo que hay que poner atención cuando el diccionario Strong nos da palabras poco comunes, como en este caso, deferente, o sea, no diferente, deferente, porque entonces quiere decir que puedo considerar con respeto tu opinión, pero no necesariamente me tengo que mover, ¿no? Entonces, esta misma clase la están teniendo los niños y usted sabe, a los niños, sus compañeritos les dicen, es que tú eres feo, nadie te quiere, tú no tienes dinero, tú no eres igual que nosotros. Ok, es tu opinión, pero eso no me va a mover de lo que Dios me dice a mí, ¿verdad? Entonces, hoy enfrentamos tiempos donde se tiene tanto, o sea, se levanta uno afirmando una cosa, se levanta otro para contradecirlo y ya nadie escucha, ¿verdad? Decimos, pues, la gente de hoy está tan adoctrinada que repiten exactamente lo mismo y ¿escuchaste lo que dije? No, pero es que escuchaste lo que dije. Dije lo que tú me estás diciendo que dije. Ah, no lo dijiste. Ok, pero entonces eso es ser deferente, o sea, decir, ok, yo voy a estar, a mantenerme en lo que Dios dice que soy, aunque no lo creas, aunque no lo veas. Obviamente sé que tengo que trabajar, ¿verdad? Lo que es y lo que no es, no es. Pero al tener mirra, es tener la capacidad de poder mantenerme en lo que Dios dice, de mí mismo. Como lo vamos a ver adelante, ¿no? Lo leímos, dice, tú ves tu pobreza, pero yo te digo que tú eres rico. ¿Me estoy explicando? Es ser deferente. Y luego hay tres funciones muy específicas de la mirra. Ahorita a ver por qué estoy mencionando todo esto. La Biblia me dice que es un atavío, es un sahumerio, pero también es alegría de labios. Tener mirra en tu vida es tener un atavío. Lo vas a ver ahí en Esther 2:12, la reina Esther, que usted va a ver que mientras que todas las doncellas vírgenes y más hermosas de aquel tiempo, de aquel reino, buscaban lo que no podían tener acceso en sus casas, vestidos, perfumes, etc. Dice que la reina Esther, ella preguntaba, ¿qué es lo que le agrada a mi rey? ¿Qué quiere mi rey? Y entonces fue que ella halló gracia y fue nombrada reina, la reina Esther. Pero entonces un atavío es un adorno, y por eso le puse ahí el concepto griego, porque Pablo dice que nos ha ataviado como a la iglesia, como para presentarla delante del esposo. Entonces un atavío dice algo que ha sido provisto para obtener, como la reina Esther. ¿Por qué usaba lo que usaba de ropa, de zapatos, porque las preparaban un año, ¿no? O sea, cómo agarrar una taza, las reglas de etiqueta, ¿no? Cómo agarrar los cubiertos, cómo sonreír, ¿verdad? Hay un protocolo de reino. Y entonces por eso el atavío no solamente es un adorno per se, porque muchas mujeres, muchas doncellas de aquel tiempo lo tuvieron, pero Esther tuvo algo. Ella entendió que había sido provista de un adorno para obtener, ¿no?, la gracia del rey. Y esa gracia la llevó a obtener la gracia no solo para ella, sino para el pueblo entero. ¿Se acuerda? Que su primo Mardoqueo le dice, Esther, para esto habrás llegado al reino.
Si tú no haces nada, respiro y liberación vendrá de otro lado, pero quizá la oportunidad ya no la vas a tener tú. Y ella entendió que con un corazón humilde, que esa hermosura, porque dice que era de una hermosa figura, que esa hermosura que ella tenía y que lo que había recibido como adorno era para obtener el favor del rey a favor del pueblo judío. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Luego me dice que es un saumerío, ¿no? Que es como ahumar, es decir, que cuando usted va a una fogata, quizá a usted le ha pasado como a mí, que tenemos un familiar que tiene su lugar para hacer una fogata en su casa y cuando no hay nada para prenderlo pone cartón, uno queda oliendo a cartón quemado. Pero cuando hemos tenido oportunidad de ir a la montaña, y entonces hay madera fina, ¿no? Pino, encino, maderas finas, incluso hay perfumes de madera, ¿no? Lo que uno se queda impregnado es un olor agradable. Entonces eso es saumerío. Es importante porque Cantares 3:6 es cuando dice, ¿quién es esta que sube del desierto? Sahumada de mirra, ¿no? Entonces usted sabe que los que tenemos tiempo estudiando, Cantares es una figura del ascenso de la iglesia delante del Señor, que es el amado, el novio, el deseado de las naciones, dice el salmista. Pero entonces dice, no se le reconoce o se le reconoce su transformación porque ha sido sahumada, está impregnada de mirra, que ya vimos todo lo que representa. ¿Qué representa que está impregnada de mirra? Que no tiene amargura, que no tiene enojo, que no tiene sufrimiento lamentable por la crueldad, que puede sacar prontamente eso, que ejerce el apostolado, que tiene el atavío, entendiendo que es para obtener el favor del rey. ¿Me estoy explicando? Todo eso es tener mirra. Pero luego Cantares 5:13 me habla de otro tipo de mirra, que dice que una mirra que se obtiene de los lirios, y la figura es alegría de labios. Entonces dice la escritura, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces si usted no saca la amargura, el enojo, lo que ha sufrido para recibir la gracia de Dios y que eso transforme su corazón, entonces no va a haber alegría de labios, va a estar el enojo, la amargura y el sufrimiento. Pero cuando Dios ha cambiado eso y ha llenado su corazón de amor, entonces lo que va a surgir de sus labios es una alegría. Ahora, ¿qué tiene que ver todo eso con lo que estamos o lo que queremos ver esta mañana, ¿no? Recuerde que vimos en el caso de Efesios, o comenzando con la iglesia de Efeso, que el mensaje a las 7 iglesias va a seguir una estructura de 4 puntos principales, ¿no? Cómo se presenta Jesús, le va a hacer, antes de decirle lo malo, le va a hacer un reconocimiento de lo positivo a cada iglesia. Después de reconocerle lo positivo, le va a señalar lo negativo, lo que tiene que corregir. Y obviamente le va a dar la recomendación, ¿verdad? Y le va a prometer una recompensa. Es por eso que así lo comenzamos leyendo, así está distribuido y entonces vamos a verlo de esta manera, ¿no? Número 1, cómo se presenta Jesús a Esmirna. Ahorita vamos a atar cabos. Usted tenga ahí, a ver, ya vi el concepto y ahorita vamos a ir amarrando cabos. ¿Cómo se le presenta Jesús a Esmirna? Entonces a Esmirna le dice el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Entonces recuerde que, a Efesios le dice, amas mi nombre, pero ya no soy tu primer amor. Es la misma palabra protos, que significa primero en tiempo, primero en lugar, primero en orden, primero en importancia, primero en influencia, ¿no? Porque hay gente cristiana que hoy se deja más llevar por el adoctrinamiento mundial que por lo que la Biblia dice, ¿no? Y es poco, y a veces uno mismo se va diluyendo, ¿no? Diluyendo en las cosas del mundo, pero qué bueno es poder repasar esto y decir, no puedo dejar que en mi vida alguien más ocupe, o sea, que Dios ocupe el segundo lugar en mi vida, porque es el mandamiento, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, Él debe ser el primero. Pero el primero no solamente es en ese sentido de orden, de jerarquía, sino también lo que el Señor le está mostrando a la iglesia de Esmirna es quizá no directamente, pero podemos entender un recordatorio de sus palabras que Él dijo. El siervo no es mayor que su Señor. El discípulo no es más grande que el maestro hasta que sea perfeccionado y entonces será, ¿no? Como su Señor y como su maestro. Pero entonces Él decía, si yo el Señor y maestro, decía Jesús, me escupieron, me criticaron, me contradijeron, me aborrecieron sin causa, me insultaron en mi cara, lo mismo van a hacer con ustedes. Y entonces es algo que tenemos que tener bien presente en la iglesia del último tiempo. Los que llegamos ahorita, usted ha visto que ahorita hay muchas distracciones, ¿no? En los medios, es difícil encontrar noticias veraces, pero poco se dice de la persecución de los hermanos o de los cristianos en Nigeria, en el Congo. En el mismo México igual pasa, ¿no? Desde hace años que lo sacan de los ejidos
y les niegan el agua a sus animales o les expropian sus tierras, sus animales, sus propiedades, y la gente no dice nada. Y de algún modo el Señor lo estableció primero. Dice, mira, si a mí me lo hicieron, yo soy el primero. Y también el último. O sea, voy detrás de ti, ¿verdad? O sea, no te preocupes, no vas a ser tú el último. El último es el mismo Señor. Pero entonces tenemos que tenerlo presente y nos vamos enfilando a ese punto, porque a eso debería comentar, ¿no? Es una generación, vivimos en medio de una generación que exige tolerancia, pero que sin mayor premura, sin mayor resentimiento, ¿no? O consideración, es capaz de quitar la vida, ¿no? Desde los fetos hasta los activistas, hasta los contrarios, ¿no? Desde siempre ha existido en la política, gente que afecta a los intereses de otro. Es una generación, vivimos en medio de una generación que cuando no está de acuerdo, se siente agredido, lo que va a hacer es terminando desviviendo al contrario. Lo hicieron con el Señor Jesús también, ¿no? En su tiempo, o sea, y Pilatos, perdón, lo dijo, ¿verdad? Yo no hallo ninguna culpa en este hombre, soy inocente. Usted conoce la tradición, ¿verdad? Que se lavó las manos y aún así dice, yo como Poncio Pilato me lavo las manos, ¿verdad? Yo soy inocente, yo no soy culpable de la sangre de este hombre, pero conforme a la ley y conforme a la Escritura, porque era lo importante, conforme a la Escritura, dice la Biblia que fue que Jesús murió conforme a las Escrituras. Entonces él atravesó eso, ¿verdad? El Señor Jesús. Y dice la Biblia, todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Mientras estaba preparando este tema, me salió un video de un hombre en la India que van a igual acecharlo y a pedirle que niegue su fe, amenazándole con matar a su familia y todo, y uno dice, Señor, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? O sea, porque por otro lado la Biblia es clara, ¿no? Dice, el que ama más padre, madre, hijos, más que a mí, no es digno de mí, Señor. No es que no me duela perder a mi familia, pero va a llegar un punto en el que uno simplemente no puede negar su fe, así como Daniel y sus amigos, o los amigos de Daniel, cuando los amenazan con echarlos al horno, ¿va? Mi rey, Dios nos puede librar del horno de fuego, pero si no lo hace, no nos vamos a postrar, no voy a negar mi fe, o sea, no voy a negar lo que es verdadero. Va a llegar a ese punto. Bueno, entonces le digo eso porque entonces eso es lo que está diciendo cuando el Señor dice, primero, el último, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Porque entonces la palabra que usa ahí es muerte real. Usted sabe alguna corriente agnóstica o alguna corriente anticristiana dice, no, es que Jesús no murió, sino que estaba desmayado y lo escondieron y se inventó todo, ¿eh? O sea, el cristianismo es una religión que, como dijo el rey Agripa, por poco me persuade a ser cristiano. O sea, no tiene mayor ganancia, ¿no? En este mundo. Es eterno. Jesús lo dijo, mi reino no es de este mundo. Y entonces luego escatos, fíjese que significa, último es escatos, que significa el más lejos, el final. Pero lo que me impresiona es que dice una continuidad de relación o condición. O sea, que implícitamente está diciendo primero y último, es decir, lo que te dije al principio es lo mismo que te voy a predicar al final. Cielo y tierra pasará, mi palabra no pasará. Pasará el cielo y la tierra, pero todo lo que se ha escrito se va a cumplir y se está cumpliendo. Usted puede ver un aceleramiento en las cosas. Todo aquel conflicto de hoy día, de Israel y Palestina, la gente no se da cuenta que es el día del Señor, es que no van a enfrentar a Israel, sino a Él mismo, pero los va a convocar a través de su pueblo, y lo está haciendo, y la gente no se da cuenta. Pero el punto es de que nosotros tenemos que mantenernos. Me estaba acordando estos días cuando aprendimos el nombre del Olam, ¿no? Del nombre de Dios, el Olam. El que lo menciona es Abraham, el patriarca. Y dice, el patriarca Abraham invocó el nombre de el Olam, el Eterno, y vivió entre los filisteos muchos días. Entonces, no importa lo que diga nuestra generación y el adoctrinamiento que tengan, nosotros no vamos a cambiar los principios. Nosotros no vamos a decir, sí, es cierto, es obsoleto, porque hoy usted analícelo, haga un alto y analice. Todo lo que está diciendo ahorita alrededor de las cadenas de streaming, todas las películas, caricaturas, testimonios, influencers, lo que están diciendo, sí, la religión es mala, ¿no? La religión nos lastimó, la religión nos dañó, es lo que están diciendo. Pero cuando dice primero y último, y tú también debes ser primero y último, es de que a pesar de los cambios que haya, tú no cambies tu manera de ser. Le decía a mi hija, seguimos al cantante Redimido, ¿no? Y él dice, mira, tengo mis 40 y tantos años, pero yo no he cambiado mi mensaje, ¿no? Tengo 23 años de carrera, no he cambiado mi mensaje. Y eso es honorable, ¿no? Es decir, sí es cierto, no hemos cambiado el mensaje. Número 2, reconocimiento positivo. Le dice, conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Entonces recuerde que vimos que el Señor, Él es bueno, misericordioso.
desde tiempos antiguos, cuando antes de Sodoma y Gomorra, él había huido y le dice a Abraham, tiene un encuentro con Abraham y le dice, he descendido para ver si lo que ha llegado a mis oídos es así, y si es así voy a ejecutar un juicio. Entonces Dios viene y hasta que le consta con sus ojos. En la parábola, ¿verdad?, al siervo que está acusado de disipar los bienes, dice que le llama el amo y le dice, ¿qué es esto que oigo de ti? A ver, tengo que comprobar. Entonces es por eso que le dice, conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza. Ahí resaltamos tribulación y pobreza. Y le puse ahí la herramienta, ¿no? El tribulum, porque cuando usted investiga qué quiere decir tribulación, es que es algo así como arar con el tribulum, ¿no? Y dicho sea de paso, el Señor Jesús dijo, ¿verdad?, y desde está anunciado en la Escritura, y se habrá vendrá una tribulación cual nunca hubo en la tierra y nunca habrá. ¿Qué es tribulación? Es usar esa herramienta para limpiar. Dice que esa herramienta servía para cuando ya recogían la primera parte de la cosecha, con esa quitaban los tallos, lo que quedaba, la paja principalmente. Y con esa misma también trataban el trigo, hacían la masa de algún modo, el tribulum. Entonces decía arar con el tribulum. Pero aparte, entonces por eso es que le digo eso, porque entonces va a entender por qué la palabra griega traduce presión, amontonar, limpiar un campo, camino, herir, triturar, masticar, oprimir, ¿no? Y algunos estudiosos de la lengua lo asocian con la raíz de tristis, de donde viene tristeza, y pues está implícito, ¿eh? Dice que la tribulación no causa gozo, sino tristeza, ¿no? ¿Se entiende, no? Entonces, eso lo conoce el Señor conoce los procesos por los que hemos pasado, pero en la mente del Señor es necesario para que seas limpiado, es necesario para que se quite de ti la paja, es necesario para que tú seas agradecido en medio de la tribulación y la prueba, porque somos diferentes, ¿verdad? Es decir, dijo el Señor, ¿verdad?, la tribulación va a ser como los días de Noé, como los días de Lot. En los días de Noé, usted sabe, la inundación, el arca, pero Noé estaba a salvo con su familia en el arca que Dios había provisto. ¿No estoy explicando? En el tiempo de Lot, iba a ser destruida la ciudad con fuego, pero Dios manda, y no solamente saca al justo Lot, sino que saca a toda la familia. Entonces vea qué importante es de que en medio de la tribulación no dejemos de interceder y de ver por nuestra familia. Y de que aquellos, quizá como servidor, usted también pueda ver y decir, bueno, no estamos al 100, ¿verdad? Pero mi familia aquí está. Podemos vivir bajo el mismo techo, tenemos tiempos de convivencia. Es una bendición que se ha ido perdiendo porque desde tiempos de un personaje llamado Marx se levantó un ataque en contra de la familia. Hoy los intolerantes somos los que conservamos la familia. Un ataque a la familia que se está viviendo en estos días, pero que si usted la puede conservar, la tiene hoy unida, no al 100%. Si la tiene al 100%, qué bueno, pero si no, sepa que es una bendición de Dios. Bueno, y entonces dice la Escritura, le dice a la iglesia de Esmirna, conozco tu pobreza. Y esa pobreza, hay 5 tipos de pobreza en la Biblia, ¿no? Hay una pobreza que es por avaricia, que encuentra ahí en Proverbios, una pobreza como la parábola del samaritano, donde dice que un hombre descendió y fue despojado. Hay una pobreza donde es una situación fortuita o repentina, ¿verdad? O sea, viene una hambruna y la gente fue empobrecida. Aquí estoy comentándole la palabra griega, ¿no? Patogeia, no sé si de ahí viene la palabra guatemalteca patojo. Patogeia, ¿no? Dice, literalmente significa sin recursos suficientes para sobrevivir. Y al no tener recursos suficientes para sobrevivir, viene una caída, obviamente de frustración, un derrumbe, y lo último, tal como Dios en Levítico habló a su pueblo de los pobres, ¿no? Le dijo que dejaran ahí, que no rebuscaran lo que cosechaban, dice, déjalo para los pobres, para que no perezca de la pobreza tu hermano. Entonces, el Señor le está diciendo, sí, sé la limita, o sea, no le está diciendo el Señor que no la tiene, ¿no? Sí, estoy reconociendo tu falta de recursos. Hoy estamos atravesando hacia un tiempo difícil, donde la economía hoy no es la mejor y obviamente es toda parte de una ingeniería social que hay detrás, pero la estamos enfrentando, ¿no? Estamos enfrentando y al menos como hijos de Dios, dice la Escritura que, hablando de los cuervos, usando la figura de los cuervos, dice que ellos claman y el Padre les envía el alimento, ¿no? Y entonces eso nos lleva a Elías, que en medio de la escasez de aquel tiempo, de la sequía, no le escaseó, dice, no escaseará la harina y el aceite. Entonces tiene que hacer un alto y decir, sí, o sea, Dios no está diciendo, no le estamos haciendo al loco, ¿no? De todo está bien.
Y quizá nos damos esperanza, ¿no? Con aquel canto de todo va a estar bien, qué bueno. Pero el Señor le dice en medio de, conozco tu tribulación, no la estoy negando. Conozco tu pobreza, no la estoy negando. Pero le dice, pero tú eres rico. Tú eres rico. Y entonces, quiero que vea conmigo esta mañana, o sea, que hemos visto de que la riqueza en la Biblia es acumular. La riqueza en la Biblia es estar abundado, estar lleno. Me dice ahí específicamente un legado valioso, ¿no? Que lo hemos explicado en otro tiempo. Usted puede recibir una herencia y perderla porque no tuvo, o sea, una herencia material, millones de dinero, lingotes de oro, propiedades, y perderlas porque no tuvo un legado, no le enseñaron a trabajar. Como comentábamos con unos amigos, ¿no? Me tocó trabajar en México, ahí en Polanco, en un restaurante, y sabe que, bueno, espero no mencionar, afectar a nadie, pero pues es lo real. El pueblo judío que vive ahí en Polanco manda a sus hijos, no necesitan trabajar, pero los mandan a trabajar así, trabajar en un restaurante, o sea, un restaurante de fast food, y los mandan y trabajan bien, pero los mandan para que aprendan el valor del trabajo. Entonces le estoy diciendo esto porque ser rico es tener un legado valioso. Entonces usted puede recibir una herencia y echarla a perder, pero si usted recibió un legado, el legado del valor del trabajo, de la fama, de la administración, entonces aunque usted reciba poco, usted lo puede multiplicar. Bueno, el Señor le dice, tú eres rico. Y siguiendo esta idea, ¿no? De lo que hemos sido abundados, entonces dice la Biblia, Mateo 12:34, ¿cómo te vas a dar cuenta que eres rico? En lo que hablas. Si tienes mirra, vas a tener la capacidad de sacar y que no te dañe la amargura. Porque hay gente, sí, es que por eso yo así saco la amargura, ¿no? Hablando, quejándome. Sí, pero estás contaminando a muchos. Tienes que sacarla, dice, delante de Dios, y que entonces se llene, que seas abundado de la presencia de Cristo, de la palabra del Señor, ¿no? Te vas a dar cuenta en lo que abunda, dice, de la abundancia de corazón, habla la boca. De lo que esté enriquecido tu corazón, eso es lo que tú vas a hablar. Luego Lucas 12:15, la gente siempre se sintió mal, porque quizás es el sistema, pero dijo el Señor Jesús, la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee, o en la abundancia de bienes que tiene. Claro, Salomón dijo, ese escudo es el dinero, escudo son las propiedades, es un escudo. Pero tu vida no consiste en eso. Puedes no tenerlo y tener vida. Y a veces quizá no tenemos lo que querramos, pero eso no quiere decir que Dios nos haya abandonado, ¿no? Tenemos que ver. Juan 10:10, viene el Señor y dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Por qué no la tenemos o por qué nos sentimos tan faltos de vida? Pues porque no estamos buscando al Señor como debiéramos. No lo tenemos a Él, ¿no? O sea, porque bueno, si Él le está diciendo, he venido para que tengas vida en abundancia y no la estoy desarrollando, percibiendo, pues algo estoy haciendo mal, ¿verdad? Romanos nos dice que la gracia y los dones abundaron, dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces eso de la gracia, le decía a mi hija, se puede ver quizá como estudiante, que hay un maestro que a todos reprueba, pero a usted no, usted que es el cristiano. Hay un jefe que a nadie le da horas, pero a usted sí, en el trabajo. Eso es la gracia de Dios sobre su vida. Hay gente que puede enfrentar una autoridad, ¿no? Y que son muy severos y tener mala fama, como yo le he compartido de algún caso legal que yo tuve. Me dijo el abogado, estadísticamente que le den una respuesta favorable es 1 de 100. Pero la gracia de Dios hizo que la mía fuera el 1 de 100. La gracia de Dios. Entonces hay gente que no la tiene. Todos vamos a enfrentar, cristianos y no cristianos, vamos a enfrentar los problemas de la vida. El asunto es que usted, dice el Señor, tú eres rico porque me tienes a mí. Yo sé que cuando lo cantamos, el que te tiene a ti te tiene todo. Y les decía al principio, no es, teóricamente pues sí es cierto y es muy fácil declararlo, decirlo, pronunciarlo, pero al momento de voltear a la realidad es así como, ay Señor, pues yo necesito un poquito de lo material también, no solamente lo espiritual, sino lo material. Pero dice la Biblia, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Si lo tienes, Él lo tienes todo, porque eso te abre la puerta a la gracia. Comenzamos leyendo nuestro día de hoy, 2 Corintios 1:5, dice, donde abundan las aflicciones, abunda la consolación de Cristo. Entonces el que tiene a Cristo, dice, tiene abundancia de consolación, no que no tenga problema, no que no tenga situaciones difíciles o como veíamos el arquetipo de la mirra, ¿no? Que te van a amargar, enojar o hacerte doler. Pero si tienes a Cristo, tu riqueza es que vas a tener la consolación, un consuelo, para que después, dice ahí, puedas consolar también a otros con la misma consolación que Dios te consoló a ti. Y estudiando la Biblia, alguna parte de la consolación es que en algún momento futuro tú puedas entender el porqué de Dios, ¿verdad? ¿Por qué permitió algo?
Ahorita hay cosas que no se entienden, pero sí dice que al tiempo lo vamos a poder entender. Dice ahí, usted sabe Filipenses 4:13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el versículo 12 dice el apóstol Pablo, sé tener abundancia y sé padecer necesidad. Le decía a mi hija, sabe que dedico un tiempo a ver videos de TikTok, y me han salido videos de padres, no sé si porque soy hombre, pero me salen de papás hombres, y que me dicen mis hijos o mi familia participando de mis dos economías, ¿no? Entonces así están comiendo tacos en la calle, pero al mismo tiempo otro video comiendo en un restaurante muy lujoso, ¿no? Se lo pongo como ejemplo de lo cotidiano porque Pablo es lo que decía, el poder todo en Cristo que nos fortalece es que sepas como hijo de Dios y como cristiano y creyente, que sepas tener abundancia y tener escasez también. Dice la Biblia, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros, en Cristo Jesús. Entonces, Señor, hoy tocó filete miñón, te doy gracias. Señor, hoy tocaron frijolitos, te doy gracias también, porque no me has dejado. Y algo que usted debe tener una convicción en su corazón, dijo Jesús. Quizá ahorita usted puede ver su cartera y decir, híjole, no tengo para el fin de mes. Pero el Señor Jesús dijo, basta cada día su propio mal. El Padre nuestro dice, el pan de cada día, dámelo hoy. El sustento de hoy, se lo declaro así, porque en base a la palabra no le va a faltar. Usted debe orar, porque dice, el Señor sabe qué necesitas antes de que le pidas. No dice que no le pidas, pídele. Él ya lo sabe, pero pídele. Y Él te dijo que pidas cada día. Cada día. Señor, el de cada día, dámelo hoy. Lo va a tener. En una de esas Dios le da abundancia, que bueno, ¿no? En una de esas solo le da lo necesario, bueno, pues también gracias a Dios. Mire, la palabra de Cristo mora en la abundancia en vosotros. Si usted es hijo de Dios, usted sabe que fiel es el que prometió, no te dejaré ni te desampararé. Y se lo digo porque en palabras de Cristo, Él dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Sí viene un fin, no es fácil, pero yo voy a estar contigo. Bueno, Señor, pues estás conmigo ya, fíjese que, no sé por qué estaba pensando en la semana cuando el apóstol Pablo enfrenta ahí a Euroclidón, ¿verdad? Dice que a él le costó 14 días, o sea, no que no creyera la palabra de Cristo, pero 14 días que Dios le confirmara, le envió al ángel y le dijo, Pablo, Dios te ha concedido la vida de los que están contigo, 214 personas o por ahí, 263. Solo la nave se va a perder. Pero entonces ya les dice, coman, tengan ánimo porque el ángel del Señor estuvo conmigo y me dijo que ninguna vida vamos a perecer, solo la nave. ¿Okay? Se lo digo porque entonces declararlo es muy fácil, el verlo, el poder asegurarlo, como el apóstol Pablo en su momento le tomó 2 semanas, 14 días de orar. Pero la palabra de Cristo estaba en Pablo y dijo, él fiel es el que prometió, no te dejaré ni te desampararé. No sé qué situación está enfrentando hoy día, pero el mensaje de la iglesia de Esmirna es de que sí reconozco que te ves pobre, que te faltan recursos, hoy sí lo reconozco, pero entre paréntesis le pone, pero tú eres rico. No olvides esa riqueza que tienes. No olvides que tener a Cristo en la barca quizá te va a decir por qué dudaste, pero lo puedes ir a despertar, ¿no? Señor, sálvanos que perecemos. Pero al final hizo grande bonanza, al final los discípulos dijeron, bueno, nos gritó un poquito, pero se hizo grande bonanza. Si hubiera estado ahí, yo pienso, digo, bueno, me gritó el Señor, pero se hizo la bonanza, que ya estamos tranquilos, ¿no? Que esté contigo en la barca. Pero si no está contigo en la barca, ese sería el problema. Por eso dice la Escritura, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Él dice, no te dejaré huérfano, te voy a mandar otro consolador, no está diciendo que no te vayan a doler las cosas que enfrentes en la vida, pero si la palabra de Cristo mora en abundancia en tu corazón, entonces vas a decir, no, ¿sabes qué, Señor? Sí, estoy inconsolable ahorita, pero tú prometiste que me ibas a mandar al consolador, manda conmigo a ese consolador, permíteme verlo, porque él dijo, el mundo no lo conoce, no lo puede ver, no lo puede recibir, pero vosotros sí. Entonces el mundo pasa sus penas y no tiene consuelo, y se levanta y tiene hambre no de justicia, sino de venganza. Pero el que tiene la palabra de Cristo, dice, Señor, pues está en tus manos. Amén. La sabiduría, mira, de cosas que dice, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo emprender? ¿Qué puedo hacer? En vez de preguntarle a la IA o al ChatGPT, pregúntele al Señor, ¿verdad? Dice, pida sabiduría, el cual da abundantemente y sin reproche. Dame sabiduría como Salomón, Señor. A ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo hacer esto en medio de la escasez? Y luego Pedro menciona 8 cosas, ¿verdad? Dice, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Y dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, si estás rico de estas cosas, dice, no te van a dejar estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios, pero además te va a ser abierta una amplia entrada en el reino. Entonces usted y yo podemos estar padeciendo ahorita por una limitación de recursos naturales, físicos, materiales,
Pero si trabajamos los espirituales en los cuales la Escritura está diciendo, en estas cosas tú eres rico, tú que conoces de Dios, tú que eres hijo de Dios, eres rico. Entonces, ok, Señor, pues sí, conocimiento, yo ya sé dónde va la cosa. Ya sé que vamos a llegar a un punto donde nadie va a poder comprar y vender. Y usted se tiene que preparar con la mirra de la iglesia de Esmirna para cuando le digan, mira, aquí está lo que necesitas, nada más necesitas dejarte implantar esta marca, ¿verdad? La marca de la bestia. ¿Sabes qué? No la necesito, yo he sido enriquecido en todo y tengo mirra. El Señor le dijo a Esmirna, tú eres rico. Pero ahora vamos a lo negativo, mire, a ver si me da tiempo. Le dice, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Fíjese que esa blasfemia, tal cual en el griego, dice, es un dicho, un rumor, dar a conocer los pensamientos de uno. Dicho sea de paso, el Señor Jesús dijo, toda blasfemia será perdonada a los hijos de los hombres, aún contra el Hijo del Hombre. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, esa no tiene perdón ni en este siglo, ni en el venidero. Lo decía en el contexto de que los fariseos decían que él, por el diablo, es que hacía las obras que hacía, ¿no? Dice, tú por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Ok. Mira, la blasfemia contra el Hijo del Hombre tiene perdón, pero contra el Espíritu Santo, no. Otro pecado que no tiene perdón también es que no perdonemos, ¿verdad? Dice, si tú no perdonas, el Padre tampoco te va a perdonar. Bueno, pero entonces la blasfemia le digo eso porque entonces mucha gente hoy habla de Dios, infinidad de cosas, ¿no? Dar a conocer los pensamientos de uno. Es diferente a la herejía porque la herejía ataca directamente un dogma, ¿no? Así como, y hoy lo puede ver, o sea, tanto sectarios como gente agnóstica y atea saca sus videos de desmontando la Trinidad, y entonces son herejías destructoras, ¿sí me explico? No es el punto de discutir ahorita eso. Pero entonces no es para que tengan la noción, ¿no? Entonces afirmar es decir, pero me llamó la atención, le digo que hay que poner atención en las palabras poco comunes. Me dice el diccionario que blasfemia es el vilipendio. Y así como, ¿eso qué es, hermano? Vilipendio. Vilipendio viene de dos palabras, bilis y pendio, ¿no? De pender, ¿no? Pendere. Bilis con V, no con bilis de coraje, sino bilis con V. Dice es menospreciar, despreciar, envilecer, bilis, darle un bajo costo, así como Rey Agripa, ¿no? Que dice a Pablo, por poco me persuades, o sea, yo soy un rey, ¿quieres que sea cristiano? Por poco me persuades ser cristiano. Así la gente, oye, ¿qué voy a ganar si me hago cristiano? No. Le digo, el mensaje más bien es de que la iglesia o la religión es mala, ¿no? Es que ha hecho la gente mala. Perdón, ¿no? Gracias, ha hecho la gente mala. Y luego pendere, o sea, entonces es como los platillos de la pender, o sea, de los platillos de la balanza, entonces es estimar, apreciar. Entonces, ¿qué quiere decir la semana? Decir lo que pienso, lo que yo estimo, ¿no? No, es que el cristianismo es una mentira, es una falacia, ¿no? Y luego la gente que ataca también se ofende, ¿no? Se ofende de que uno no se ofende, así como, bueno, eso lo estás diciendo tú. Porque al final Jesús decía, a ver, demuéstranos que la doctrina, que... Jesús decía, mi doctrina no es mía, es del que me envió. Al final, tú tienes la libertad de hacer, de decidir y opinar lo que quieras, ¿no? O sea, la libertad nadie te la está negando. Tú decides. Pero entonces, ¿por qué te ofendes? No, hay una ofensa. Ahora, la blasfemia aquí no era contra Dios. Dios está diciendo, Dios está diciendo la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Y me daba risa porque ahorita vamos a ver lo que es ser judío. Y entonces Jesús fue muy sabio, ¿no? Y hablando con la samaritana, dice, la salvación viene de los judíos, porque hoy, en el conflicto que hay allá en Medio Oriente, dicen, es que Jesús es palestino. Jesús propiamente dijo, judío, de Judea. Cuando Pilatos no era judío, no era cristiano, no era creyente, emperador romano, pone la sentencia en la cruz de Cristo, usted sabe, en español le ponen la INRI, ¿no? Jesús Christus, ¿no? Dice, el rey de los judíos. No dijo el rey de los otros. Y ahí quedó en la historia. Entonces no solamente están atentando contra la historia, sino contra la escritura misma. La religión. La religión católica también así lo dice, ¿no? Entonces, así como, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos con la evidencia histórica? Perdone por la imagen, me causó risa el chaparro Schwarzenegger, ¿verdad? Dice, descubrí mis raíces hebreas, ya no digo Jesús, sino Yeshua, y bueno, le digo porque entonces Jesús dice, y la Biblia menciona en Gálatas, el judaizar. Judaizar, dice, o sea, ¿a qué se refiere que es judío? El que dice, mi justicia es por la ley de Dios. Su mérito tienen, ¿va? Usted ve los que pasan ahí en YouTube y tienen un montón de libros que yo creo que los han estudiado todos, por algo dicen lo que dicen. Pero entonces dice que la blasfemia es de los que se dicen ser y no lo son. No lo son. A los Gálatas le dijeron, de la gracia has caído si tú por las obras de la ley te quieres justificar, caíste de la gracia. Entonces hay gente que
se cree así judío mesiánico, o sea, no judío de nativo, ¿me estoy explicando? Sino porque le han hecho creer que así es, ¿no? Lo que digan los judaizantes. No vamos a entrar ahorita en detalle. Estamos solamente leyendo la Biblia, que el Señor Jesús a la iglesia de Apocalipsis de Esmirna le dice, es una blasfemia que diga ser judío y no serlo. Punto. ¿Qué es ser judío? Bueno, ahí el término dice es referente a Judea, de origen hebreo, entonces nos lleva al nombre de Judá, que tradicionalmente decimos Judá, alabanza. Bueno, Judá significa celebrado. En ese contexto, entonces podemos ver que la alabanza no solamente es para Dios, ¿no? La Biblia dice que la mujer virtuosa es digna de alabanza, que si tu fe es hallada inamovible, va a ser digna de alabanza. Si hay virtud alguna, a veces lo que es puro, honesto, virtud alguna, en esto pensad, algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, por eso dice el que se dice ser judío, o sea, el que pretende ser algo no siendo, ¿me explico? Para aplicarlo a nuestra vida. O sea, porque hermano, yo no soy judaizante, yo no digo ser judío y no lo soy. Ah, ok, bueno, felicidades, porque entonces no has cometido esa blasfemia. Que Dios está diciendo, o sea, igual es un tema delicado, pero pues no por mí, ahí está la Biblia, ¿no? Y entonces dice Romanos 2:29, Pablo dice, no es judío el que lo es en el interior de la circuncisión, sino la circuncisión es del corazón, en espíritu. Entonces usted ve que hay igual gente cristiana, ¿va? Que dice, no, el Israel no es el Israel original. Pues claro, tiene sus argumentos, pero el punto aquí es un reclamo muy específico de parte de Dios, ¿no? O sea, no vamos ahorita a entrar ahí en detalles, es un problema ahorita. Pero, o entonces me dice, ser judío, entonces que me justifico por la ley, y ser judío, que tengo cosas dignas de alabanza. O sea, porque eso significa Judá, alabado, celebrado. Si no las tengo, entonces es cuando yo cometo una blasfemia, en los ámbitos que sean. Yo digo ser, pero no lo soy, Dios me lo toma como blasfemia. Y luego me dice ahí, entonces, son sinagoga de Satanás. Me llama la atención porque entonces se fijó que lo que leímos menciona a Satanás y el diablo diferentemente. Sinagoga me llama la atención porque no solamente el edificio, la asamblea de personas, sino que dice ahí el diccionario Strong, específicamente entretener hospitalariamente. Entonces así hay muchas iglesias, lugares de reunión, de todo sentido, ¿ah? Me toca hablar de lo cristiano, que quizá sean sinagogas de Satanás. Una, porque te enseñan a justificarte por las obras de la ley, no por la gracia. Pero otra, fíjese que Satanás, su función principal es acusar. Acusar, oponerte, archienemigo de lo bueno. Entonces le digo, hay mucha gente, estaba leyendo un estudio de que esta generación de jóvenes, alguna parte de la generación de jóvenes cristianos hoy día dice, soy cristiano, pero no tengo que dejar el mundo. Se les olvidó que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Soy cristiano, pero sí puedo celebrar el Halloween. Soy cristiano, pero sí puedo hacer esto. Entonces se lo digo porque entonces podríamos aplicarlo aquí. No son iglesia de Cristo. Dice ahí, son sinagoga de Satanás. O sea, te estás entreteniendo hospitalariamente, o sea, hay hermandad, fraternidad, pero nada más te estás entreteniendo. Y por otro lado, están los que acusan, ¿va? Los que adentro, creo que ya no pasa en nuestro 2025, pero gente que se levanta solamente para acusar al otro. Bueno, eso es una sinagoga de Satanás. Y el Señor se lo reclama. A Esmirna le dice, sé que en medio de ti, o sea, hay gente que tiene la unción para soportar el enojo, para soportar la amargura, pero también sabes que hay gente que dice ser, pero no es, ¿no? Y llegamos al punto final, la recomendación. Le dice el Señor, no temas en nada lo que vas a padecer. O sea, no te, como a Pedro, ¿eh? Pedro, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo. ¿Y qué, Señor? ¿Lo reprendiste, declaraste, decretaste? No. Yo pedí que tu fe no falte. Gracias, Señor. Entonces no temas en nada lo que vas a padecer. Sí lo vas a padecer, no la vas a librar. La vas a padecer. No temas en nada. Ahora le decía que a Esmirna le dice que no solamente Satanás está dentro de la iglesia, el diablo está fuera de la iglesia. ¿Y se fija? Dice Satanás, dice, no mienten, son sinagoga de Satanás. Pero luego dice, el diablo que está fuera, el diabolos, entonces acuérdense que diablo, dice, es el que lanza para dividir, ¿no? El que lanza dos pensamientos, diabolos. Entonces el diablo, el que te va a atacar para dividirte, va a echar a algunos de vosotros, dice, echar a algunos de vosotros en la cárcel. Cárcel ahí no solamente es el lugar físico, puede ser tinieblas, puede ser tú mismamente cuando tú no ves salida a tu problema,
Cuando tú tu problema lo ves así, archi super mega recontra grande que no tiene solución, y cuando se lo compartes a alguien más, de, ay, no es tan difícil, tú debes 100 pesos, yo debo millones, ¿no? Bueno, ese es un tipo de cárcel. Hay cárceles de amargura, ¿no? Cárceles de soledad, cárceles de oscuridad. Ahí se tiene que ver en la Biblia cuántos tipos de cárceles hay. El salmista decía, ¿verdad? Saca mi alma de la cárcel. Pero bueno, entonces aquí dice que Él los va a echar para que seas probado. Entonces ser probado, acuérdense que esa palabra hemos visto, ser probado es perforado para ver lo que hay de, como cuando hacen una biopsia, ¿no? O sea, perforan, hacen una incisión, sacan una muestra, eso es ser probado. Perforar y ver qué había. A ver, este dice, vamos a ver, ¿no? Y todos vamos a ser probados. Tendrás tribulación 10 días, entonces por eso que el número 10 en la Biblia y en la Cábala, número 10 es número de prueba, ¿eh? 10 es prueba, 10 plagas, 10 días, 10 es número de prueba. Tendrás tribulación 10 días, ya vimos lo que es tribulación, ¿verdad? Lo vas a ver como algo feo, no agradable, pero en la parte buena de Dios es, voy a limpiar el camino, hijo, déjame limpiar el camino, como mandaron a Juan el Bautista, ¿eh? Preparar el camino del Señor. Ah, bueno, tribulación 10 días. Se fiel hasta la muerte, es algo de lo que le quiero hablar después, los límites de la muerte. Porque aquí le pone un límite muy, muy lejano al Señor, ¿verdad? ¿Hasta cuándo debo ser fiel, Señor? Ah, hasta la muerte. Wow. Esos límites de la muerte, le comenté a unos hermanos, la Biblia habla de enojado hasta la muerte, triste hasta la muerte, fuerte como la muerte es el amor. La fidelidad tiene límite muy largo hasta la muerte. Es algo muy profundo por sí mismo, no nos va a dar tiempo de estudiarlo hoy, solamente se lo digo. Sé fiel, mantente confiable, mantente apegado a lo que te consta. Comentamos ayer una palabra, ¿no? Decía Pedro que Pablo hablaba cosas difíciles de entender y decía Pedro en sus cartas, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su perdición. ¿Qué es indocto? Literalmente dice alguien que no checó el documento original, ¿no? Indocto. Entonces le digo esto porque para la fidelidad no se tiene que dejar llevar por lo que oiga, por tanta cosa que le llega hoy día. Vámonos al libro original, a ver qué sí está escrito, ¿no? ¿Qué sí puedo esperar y qué no? Porque entonces el límite es la muerte, ¿verdad? Tengo que ser fiel hasta la muerte. Y luego vea que la muerte es algo interesante en Apocalipsis porque dice el apóstol Juan, los que prevalecieron contra la imagen, contra la bestia, son los que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces le digo, la muerte es un límite que usted va a encontrar ahí en Apocalipsis, que no sé si lo había considerado antes. Un límite que tenemos que tener. ¿Y por qué Pablo dice, hablando de Jesús, y suelto los dolores de la muerte? Que podrían ser esos, ¿no? El enojo, la amargura, la tristeza, los dolores de la muerte. Pero nosotros tenemos que ser fieles, apegados al original. ¿Qué vamos a obtener? Dijo el Señor, la corona de la vida, que obviamente aquí le dice por ser fiel. Pero usted sabe, el apóstol Pablo en sus escritos dice, la corona de la vida, la cual Dios ha preparado para ¿quiénes? Para los que le aman. ¿Cómo usted va a poder resistir el momento más difícil y oscuro de su vida? Que yo ame al Señor sobre todas las cosas, que, como le comentaba a esos hermanos que están padeciendo, que los amenazan, matando a sus hijos enfrente de ellos, abusando de las mujeres, etc. Sí, Señor, pues, no es que nos sienta, pero yo quiero ser digno de ti, ¿no? Porque entonces dice, el que amo más. El que ama más que a mí no es digno de mi Señor, ayúdame a ser digno de ti. La corona de la vida que Dios ha preparado para los que le aman. Y luego aquí lo vamos a tener que dejar ahí, dice, no sufrirá daño de la muerte segunda o de la segunda muerte. Ahí en Apocalipsis 20 y 21 nos dice, ¿qué es la segunda muerte? El día final, ¿no? Dice, cuando el Hades, la muerte sean echados al lago de fuego, para los que apuntan, Apocalipsis 26, 20, 14 y Apocalipsis 21, 8, ahí menciona claramente, ¿verdad? La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Sé que es algo un poco, o sea, requiere un tiempo por sí mismo para explicarle la muerte segunda, que sería la muerte eterna, pero quédese con este pensamiento, ¿verdad? Dijo un evangelista. El hombre o la mujer que nace en una sola vez en su vida están propensos a morir dos veces. La muerte física y esta muerte eterna, la separación eterna de Dios. Pero en palabras del Señor Jesús, Él le dijo a Nicodemo, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. El que nace dos veces, el que nace físicamente y en algún momento de su vida que se le abren los ojos, que considera a Dios, que considera a Jesús como el camino, la verdad y la vida, que cree que es el Hijo de Dios, que murió y estuvo sepultado 3 días y resucitó. Ese es el Evangelio de Cristo, al tercer día.
y nace de nuevo, entonces ese puede que solamente muera una vez, ¿no? Porque está establecido para los hombres que muramos una sola vez y después el juicio, dice Hebreos, ¿no? Quédese con eso, yo ahorita no le voy a poder explicar a detalle eso, pero ahí está, y sé que en su espíritu lo puede entender. Decir, yo tengo que tomar en la vida que Dios me da una decisión. Tú tienes tu libertad, puedes decir, no, eso es mentira, es para los viejitos, es un método de control. Ya tomaste tu decisión. Pero si quitando todas las voces que no son tuyas, porque le comentaba, a veces la gente está bien adoctrinada y ya les preguntas, pero ¿oíste lo que dije? Pues dijiste esto y esto, no, a ver, ya le pones, pues si no dijiste, ¿va? No dije eso. Entonces, dejando todo eso, personalmente, ¿usted qué cree? ¿Sí cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sí cree que murió en la cruz? Murió, que estuvo sepultado 3 días, pero que resucitó al tercer día y vive para siempre, y ahora Él sigue abierto mientras no muramos, sigue abierta la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios, pedirle perdón y decirle, Señor, mira, hay cosas que yo no sé, ¿no? Pero aunque no las sepa, las vamos a enfrentar en este último tiempo. Permíteme ser como la iglesia de Esmirna. Quizá hoy no logro ver, solamente logro ver mi pobreza. Pero si me permites nacer de nuevo hoy, que pueda haber la riqueza, o sea, de ser adoptado en el reino, ¿eh? De que tú seas mi padre, que pueda haber esas riquezas, para que entonces pueda participar de la promesa, ¿no? De bendición, de que recibamos la corona de la vida y no participar de la muerte segunda. Hoy tiene la oportunidad, no le desaproveche. Cierre sus ojitos, hacemos una última oración y nos despedimos. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Perdona toda ofensa, Señor, si algo de lo que dije no fue apropiado, pero al final es tu palabra la que estamos leyendo, Señor. Dale tu entendimiento y gracia a cada uno de los que se han dedicado el tiempo de estar aquí, de oír este mensaje, Señor, y de considerar el mensaje a las iglesias del último tiempo, a la iglesia de Esmirna, aquel que ha enfrentado la amargura, el enojo, el sufrimiento. Dale tú la capacidad de poder ser libre de todas esas cosas, que no haya ninguna conexión, ninguna raíz de amargura que contamine a muchos, sino al contrario, que esa mirra venga a ser el atavío, el adorno, venga a ser el aroma que necesitamos, venga a ser ese fruto de labios de nuestra boca, Señor, de lo cual abunda nuestro corazón, y podamos participar de la primera resurrección y de la vida eterna que solamente está en Cristo Jesús. Líbranos de todo pensamiento que a veces ni es de nosotros, lo adoptamos por seguir a la multitud, pero cuando ya lo consideramos personalmente, quizá ni es una batalla nuestra, Señor. No es algo que dijimos, no es algo que creemos. Ayúdanos a poner nuestra fe en ti y que lo que nos toque vivir, Señor, podamos afrontarlo con tu ayuda, Señor. Tú eres nuestra mayor riqueza, tú eres el tesoro más grande. Y declararlo es fácil, pero enfrentarlo en la realidad a veces es un poquito complicado, Señor. Permítenos ver las riquezas de Cristo. Ahí no estoy hablando de lo material con avaricia, estoy hablando de lo que necesitamos, Señor, para poder enfrentar este último tiempo. Así como esa iglesia de Esmirna que decía, no tengo recursos, pero tú le decías, pero eres rico porque tienes a Cristo. Que podamos ver, abre nuestros ojos, Señor, para ver las riquezas de Cristo en nuestra vida, todo lo que representa. Y ayúdanos a lo largo de la semana, a cada uno, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bendiciones, nos despedimos. Nos vemos la siguiente ocasión.